Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Continuamos en ampliación de noticias, 8:23 de la mañana. El último viernes, Vladimir Cerrón estuvo en el Congreso de la República participando en una ceremonia por el aniversario de la independencia de Bolivia y allí dijo que va a presentar otra vez un proyecto para una asamblea constituyente. Esto ya lo hemos vivido en la legislatura anterior, se rechazó por supuesto, pero la insistencia de la izquierda es obvia. Hoy nos visita la congresista Patricia Juárez, a quien por supuesto le agradecemos mucho por su deferencia. Ella ha sido además presidenta de la Comisión de Constitución, así que me parece que es una persona adecuada para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, congresista? Gracias por su visita. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, a ver, se ha reactualizado este tema de la Asamblea Constituyente. Keiko Fujimori ha sido también muy enfática en decir que ustedes van a hacer como una especie de muro de contención de esa perspectiva, de esa intención. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, en realidad hemos sido ya desde el inicio efectivamente ese muro de contención que se requería porque recordemos que el tema de la Asamblea Constituyente está desde la campaña, está desde el ideario de Perú Libre. Entonces, desde el inicio, muchos congresistas de Perú Libre, en ese tiempo eran 37, presentaron algunos proyectos de ley para modificar, muchos por supuesto de manera errada, no lo presentaban de manera adecuada y se vio en su momento en la Comisión de Constitución y en su momento en un proyecto de ley, por ejemplo, que presentó el Ejecutivo con Aníbal Torres y Castillo, fue mandado a través de un decreto al archivo, ¿no? Nosotros entendemos que el generar nuevamente este tema de la Asamblea Constituyente, que por cierto también fue derrotada por amplia mayoría cuando llegó inclusive al Pleno en un momento, cuando se presentó el dictamen en minoría del señor Quito sobre el adelanto de elecciones, fue así absolutamente. Casi, todas las bancadas, excepto algunas de izquierda, votaron a favor, pero en general ya fue materia de un debate. ¿Pero ahí cree usted alguna finalidad política por la cual el señor, además obviamente de su intención de establecer la Asamblea Constituyente, hay otra finalidad en el hecho de que Cerrón haya reactualizado este tema? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que están mirando ya las elecciones del 2026. O sea, yo creo que está estableciendo esa como una plataforma para presentar a sus posibles votantes, ¿no? Yo creo que esa es la razón, la motivación, porque perfectamente sabe que en el Congreso no va a pasar. Perfectamente sabe que efectivamente el fujimorismo está ahí siendo esa barrera que se requiere para darle estabilidad al país, ¿no? Lo que nosotros queremos es eso, efectivamente el país necesita seguridad jurídica, necesita estabilidad y en cualquier país en donde se ha pretendido o se ha finalmente instaurado una asamblea constituyente, han llegado a una situación realmente de caos, ¿no? Una situación grave. Y eso realmente no vamos a permitirlo. Claro, ante esta disputa que hay, diremos así, en cuanto a posiciones, y esta situación que obviamente para ustedes y para Perú Libre es irreconciliable, surge inmediatamente la pregunta, ¿y cómo así ustedes deciden unirse en una fórmula a Perú Libre si hay una diferencia tan grande que no puede ser zanjada como es el de la Asamblea Constituyente? O sea, ¿para qué se unieron a ellos? Porque recordemos, Carlos, que finalmente lo que cuentan en este caso son los votos para efectos de tener una mesa constituida por el bloque democrático, que finalmente sea quien, tenga la posibilidad de conducir el Congreso durante este año, ¿no? Entonces, ¿qué hubo? Un simple acuerdo a efectos de que
que, digamos, podamos acceder, pero eso no significa que no podamos estar en desacuerdo respecto a temas como estos, ¿no? Como la Asamblea Constituyente, temas como la modificación constitucional, por ejemplo, en lo que corresponde al capítulo económico. Esos son temas en donde nosotros de ninguna manera vamos a transar, y ahí está la posición que ha establecido de manera muy clara y enfática la lideresa de nuestro partido. Bueno, yo le confieso que muchos hasta ahora consideran esta unión incomprensible, pero bueno, ya hay objetivos políticos que ustedes han definido. Sí. Permítame, congresista, escuchar, aquí somos democráticos, la opinión de la otra parte, en este caso de Perú Libre. Estamos en contacto con el congresista Jaime Quito, a quien le agradecemos por su ya no es Perú Libre, ¿no? Ah, perdón, tiene razón usted, disculpen ustedes. Ex Perú Libre, pero igual tendencia de izquierda. Congresista Quito, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bueno, ¿qué opina respecto a la posición expresada por Keiko Fujimori de ser la bancada de Fuerza Popular muro de contención ante una pretensión de Asamblea Constituyente? Bueno, sí, primero quería aclarar, yo ya no soy de Perú Libre, lo hemos aclarado, no se preocupe, disculpe usted. Yo considero que ya Perú Libre, la propuesta de la nueva Constitución solamente es parte del manejo verbal, esperamos que no sea así. Yo creo que la nueva Constitución es una necesidad histórica para nuestro país frente a la situación en la que estamos viviendo. Las políticas neoliberales impuestas por esta Constitución no llevan a la solución de los problemas estructurales que tiene el país, que se vienen arrastrando en décadas. Más allá de los votos que puedan haber dentro del Congreso, es simplemente ello una expresión de grupos de poder. Muy distinto es lo que la población hoy requiere y necesita, que siempre ocultan ese dato de la necesidad de cambiar la Constitución o modificarla, que suma a un 68%. Claro, pero yo le preguntaba, congresista Quito, sobre la respuesta que ha dado Keiko Fujimori. ¿Fuerza Popular va a ser muro de contención ante esa pretensión? Bueno, Fuerza Popular es un muro de contención a poder avanzar y desarrollar la economía popular. Siempre están de acuerdo con el crecimiento de los grupos de poder económico, que eso lo han hecho a lo largo de tantos años, con el regalo de nuestras empresas públicas, con la destrucción de una economía que pueda más o menos sostenerse. No tenemos capacidad de darle valor agregado a nuestro país. Van a ser muro de contención a eso, con el propósito de que las grandes empresas continúen haciendo lo que les da la gana en el país, ¿no? De ahí que tenemos... Pero ¿qué nos garantiza que una nueva Constitución, obviamente con una tendencia socialista como ustedes quieren establecer, pueda ser garantía de progreso en nuestro país? Si tomamos como ejemplo otros países en los cuales, por ejemplo, el tema económico y social ha sido realmente muy, muy perjudicial y negativo. Le pido por favor que nos espere, congresista Quito, también usted, congresista Juárez, tenemos que ir con los titulares de esta media hora y luego continuamos con nuestro diálogo sobre esta situación que implica este duelo verbal entre Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. Regresamos. Nos visita Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, y en la línea telefónica Jaime Quito, quien perteneció a Perú Libre, es uno de los renunciantes, y estamos hablando acerca del anuncio de Vladimir Cerrón de presentar un nuevo proyecto para la convocatoria a una asamblea constituyente. Congresista Quito le había dejado la pregunta planteada si es que efectivamente, ¿cómo nos garantiza una nueva constitución y sobre todo con la tendencia socialista que ustedes impulsan, de beneficiar al país si hemos tenido ejemplos claros en otros países de que esto no ha tenido éxito? Pero aplicándolo al Perú, ¿cómo nos garantiza usted esa prosperidad? Congresista Quito. Claro, mire, pero yo también tendría que, en todo caso, preguntarme qué garantía tenemos con esta Constitución o con todo este marco jurídico que tenemos hoy en el país de que vaya a solucionarse los problemas en educación, salud, vivienda, transporte, agricultura y todo lo demás que está totalmente retrasado. No hay absolutamente ninguna garantía. Así es que es importante, bajo esa situación, poder plantear también cambios que tengan que darse. Necesitamos aquí que la población organizada empiece a participar. La política no puede ser simplemente hecha por algunos cuantos. La población tiene que hacer política y no solamente puede ser aquella que se va a votar cada determinado tiempo.
creo que es importante ir haciendo esos cambios frente a los problemas que hoy tenemos en el país, porque son problemas estructurales. No podemos seguir haciendo simplemente meras lavaditas de cara que al final de cuentas no resuelve nada. Claro. Congresista Juárez, su colega Jaime Quito acaba de decir que Fuerza Popular es muro de contención, pero para cualquier situación de prosperidad, de beneficio al país. ¿Qué responde usted? Bueno, simplemente a lo que señala el congresista Quito, responder que una sola cifra realmente grafica lo que ha significado esta Constitución en el país, y es que antes de la Constitución teníamos un 60% de personas en pobreza y pobreza extrema. Con la Constitución del año 93 se redujo la pobreza inclusive al 20%, que luego después, eso fue prepandemia, y en pospandemia hemos lamentablemente llegado y estamos en este momento un 27% de personas que viven en una situación de pobreza. Eso es lo que tenemos que combatir, pero por supuesto con seguridad jurídica, que no se da a través de una asamblea constituyente, que lo único que va a traer, por supuesto, es incertidumbre en el país. ¿Qué es lo que garantiza también esta Constitución? Independencia de poderes. ¿Qué significa la independencia también del Banco Central de Reserva, del Tribunal Constitucional, la creación de la Defensoría del Pueblo? Y podría enumerar una serie de situaciones que se generaron a partir de esa Constitución, y que por supuesto lo que pretende el grupo de izquierda que pretende establecer la Asamblea Constituyente es una Constitución que garantice un poder absoluto a un grupo y la perpetuidad en el poder. Eso es algo que no se debe permitir en el país de ninguna manera. Y frente a eso, por supuesto que cerramos filas quienes creemos en la democracia, creemos que a través del trabajo y de la generación del empleo, de la inversión privada y pública, la seguridad jurídica que se debe dar, y especialmente con una política anticorrupción que nos garantice que los recursos del Estado se utilicen de la mejor manera, podemos salir de esta crisis, pero no con la inseguridad jurídica que nos plantea una constitución, una nueva constitución, o con simplemente con ese mensaje retrógrado de política neoliberal, digamos este tipo de mensajes, claro, que populismos absurdos que la verdad no nos llevan absolutamente a nada. Congresista Quito, es cierto que lo que se busca aquí es la perpetuidad en el poder de un grupo determinado, y también es cierto que para usted Vladimir Cerrón está buscando réditos políticos con miras a los próximos comicios al reactualizar este tema. Mire, primero, yo creo que lo que se están hablando son lamentablemente de abstracciones, ¿no? Señalan que se ha reducido el 60% de la pobreza. ¿Dónde? ¿No? Se reduce la pobreza, pero está latente, o lo único que hacen es modificar los datos estadísticos para decir que se ha modificado la pobreza. Me parece totalmente, eso sí, es algo, un insulto a la pobreza creciente y a una salida de la pobreza de forma relativa que en cualquier momento regresa, precisamente por las políticas neoliberales, y no es un invento. Las políticas neoliberales se han aplicado en el Perú desde la década de los 90, desde el inicio del fujimorismo, y eso no es ningún invento, es una realidad. Bueno, respecto a lo del señor Cerrón, yo no respondo absolutamente nada por él. Él puede responder respecto a esas cosas. Bueno, le pido su opinión al respecto. Usted puede dar su opinión. Por supuesto. Simplemente es querérsela dar la cara también, porque al tener una alianza con el fujimorismo, para mí, pierde toda su esencia de planteamiento de salida política a los problemas que tenemos en el país. Con esta alianza a mí ya me dice mucho, pero bueno, eso será materia de otro debate. Pero lo que yo sí quiero señalar, que aquí es precisamente bajo esta Constitución que se instala y de que hablan tanto de seguridad jurídica, que le dan precisamente esa seguridad jurídica a través de los contratos ley y diversos contratos que existen a pesar de sus cláusulas anticorrupción, que es la esencia y el leitmotiv de los procesos económicos que se dan hoy en el país, es la corrupción. Tenemos 22.000 millones de soles anuales que se van perdiendo en corrupción.
Congresista Quito, y le pido una respuesta bien concreta. Ustedes, me refiero a la izquierda, hablo de todas las bancadas, aspiraban en su momento a presidir Comisión de Constitución. Queda en Fuerza Popular. Ha sido designada Marta Moyano en la presidencia de la Comisión de Constitución. ¿Qué piensa usted? Bueno, ese ha sido parte de la repartija que siempre se ha dado dentro del Congreso y que evidentemente, es claro, ese es el muro que ponen para poder continuar en el retraso de nuestro país y para poder seguir haciendo leyes de interpretación auténtica que si ahí lo modifican la Constitución de acuerdo a los intereses que tiene el grupo que hoy tiene control en el Congreso. Congresista Juárez, ¿qué responde ante ello? Su colega de bancada, Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, dice el congresista Quito que esa es parte de la repartija. Bueno, ¿qué puedo decir respecto a la forma como, digamos, algunos cuando no reciben o no perciben ningún beneficio o renuncian realmente por motivos que no tienen nada que ver con motivos de conciencia, realmente se expresan sobre lo que significa la democracia dentro del seno del Congreso? Finalmente, la posibilidad de que hayan grupos políticos que en alguna medida toman acuerdos no significa repartija. O sea, eso es lo que hay que desterrar, por supuesto, del lenguaje y tomar la política como corresponde en serio. Realmente lo que ha ocurrido en el Congreso en este periodo es algo que no debe volver a ocurrir respecto a cómo se van desmembrando los grupos políticos y se van formando simplemente a pura conveniencia grupos políticos diferentes que lo que hacen finalmente es tener un asiento más, luchar por una comisión. Porque eso, ¿qué le significa? Le significa, en muchos de los casos, tener personal, tener la posibilidad digamos, de manejar un grupo, ¿no? Eso es lo que mueve a mucha gente y eso es lo deleznable, lo que tenemos que desterrar de la política en general, no solamente en el Congreso, sino en el país. La política no son contraprestaciones, no son dádivas, no son repartijas. O sea, la política realmente tiene que ser tomada absolutamente en serio y cuando alguien tiene una comisión, asumirlo con compromiso por el país. Muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer a la congresista Patricia Juárez y al legislador Jaime Quito por esta participación en Ampliación de Noticias, por este intercambio de ideas de manera alturada, por supuesto, cada uno defendiendo su posición y veremos cómo se configura el panorama político en esta nueva legislatura. Gracias, congresista Juárez. Señor periodista, pero déjeme contestar mínimamente, ¿no? Pues eso ¿cómo no? A ver, de democracia, me parece. Concreto, ¿no? por favor, porque nos gana el tiempo. Sí, le damos la oportunidad. Sí, mire, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una política, no una política mercantil donde los votos te dicten y te dictaminen lo que quieran. Yo sí estoy de acuerdo con una política que tiene que ser una herramienta para cambiar los problemas que existen hoy en el país y no simplemente de negociados que vienen haciendo dentro del Congreso para mantener ciertas mezquindades. Se tiene y se debe de renunciar cuando un partido cambia de posición política e ideológica. Eso es fundamental porque lo mantenemos y lo vamos a continuar haciendo. Y no ha sido por una comisión como lo han hecho con sus aliados. Así es que creo que es importante decirle a la población de que aquí el pueblo va a ser en su proceso de organización que va a construir el verdadero país que necesitamos y lamentablemente por el espacio del Congreso y del Ejecutivo no se viene dando. Bueno, yo rechazo absolutamente lo que, digamos, las aseveraciones del congresista Quito. La verdad es que nosotros nos sentimos orgullosos del trabajo que estamos haciendo, por lo menos los congresistas que tomamos la función de manera seria y comprometida. Así que absolutamente, digamos, de parte nuestra no existe ninguna de las aseveraciones que señala el congresista Quito. Así que sigamos trabajando, pero en serio. Esa es mi invocación. Y eso es lo que venimos haciendo nosotros. Trabajo en serio de cara a la población. Y muchas gracias. Yo reitero mi agradecimiento al congresista Jaime Quito, a la congresista Patricia Juárez por repito, intercambio de ideas bastante alturado sobre la labor parlamentaria. Señores, tenemos que ir con los anunciantes y luego seguimos con la ampliación de noticias.